Buenas tardes, ¿cómo están ustedes, queridos amigos? De nuevo, aquí estoy, la hermana Omaira Salas desde el Círculo de Lectura Bíblico. Hoy me encuentro con mi querida amiga Marta, que está por aquí, y mi querida amiga Flor. Hoy nos proponemos y hemos orado para traer a ustedes un mensaje que sea de edificación para el cuerpo de Jesucristo. Queremos que hoy sean ustedes grandemente bendecidos, lleguen al final de este mensaje y escúchenlo con atención y pónganlo por obra. El nombre del mensaje es el siguiente: ojos que no ven y oídos que no escuchan. Y ese mensaje lo va a traer nuestra querida amiga Flor, a quien le damos en este momento el tiempo para que comience el mensaje en el nombre de Jesús nuestro Señor. Amén. Y comenzamos el mensaje con estas palabras que nos está diciendo nuestra hermana, el nombre del título del estudio, y que estas palabras las encontramos en el libro de Romanos 11:8. Y dice el apóstol Pablo, quien escribe la carta a los romanos, como está escrito, Dios les dio espíritu de estupor, ojos con que no vean y oídos con que no oigan hasta el día de hoy. En estas breves palabras, el apóstol Pablo incluso nos explica qué significado tiene este espíritu de estupor. Y nosotros hemos traído este mensaje con especial cariño hacia todos ustedes y hacia nosotros mismos, porque también aprendemos nosotros de la palabra del Señor, que cuando uno tiene ojos y no ve, u oídos y no escucha, pues prácticamente es como que estamos dormidos. Cuando estamos dormidos ni vemos ni escuchamos. Así que la palabra, el diccionario, ¿verdad?, el secular define la palabra estupor como un sueño profundo, como un sopor, letargo, somnolencia. Es un espíritu que cuando uno lo analiza impide accionar, impide la acción. Es un espíritu que inmoviliza, un espíritu que detiene, que paraliza, que nos impide comprender o entender las cosas espirituales de Dios. Mire qué espíritu más malo es este. Por lo tanto, este espíritu impide nuestro crecimiento espiritual del creyente y nos descalifica para ejercer un buen servicio para nuestro Señor, para nuestro Dios. El apóstol Pablo comienza este versículo diciendo, como está escrito. Quiere decir que anteriormente alguien ya había hablado, ya había escrito sobre este espíritu. Y las escrituras nos dicen que él fue el profeta Isaías. En su capítulo 29:10, el profeta Isaías dice, porque Jehová derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. En pocas palabras, el Señor Jesús, cuando vino en su ministerio terrenal, lo simplificó diciendo, guía ciegos guiando a ciegos. Porque dice que el velo y cerró los ojos fue a profeta y a vidente. Entonces, cuando ellos van a exponer la palabra de Dios, los que le escuchan tampoco podrán, porque estos son ciegos guiando a ciegos, dijo nuestro Señor. Así que es importante preguntarnos por qué el Señor, por qué Jehová envió este espíritu a su pueblo. Y en el versículo 13 del mismo capítulo 29 de Isaías encontramos una respuesta. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Jehová expresó estas palabras a su pueblo, a un pueblo con el que él había hecho un pacto, el cual, ese pacto significaba que él sería su Dios y este pueblo sería su pueblo. Pero Israel se había resistido a oír y a cumplir los mandamientos, los preceptos, estatutos que Dios ya les había ordenado. Y en vez de hacer una adoración, un servicio con sinceridad de corazón, la honra y ese servicio era solamente de labios. Habían cambiado, dice, los mandamientos divinos por mandamientos enseñados por hombres. O sea que el pueblo decía pertenecer a Dios, pero por la desobediencia a su palabra, ellos
lo que hacían eran ritos, eran cosas que les habían enseñado ya los ancianos de su pueblo. Habían ido olvidando poco a poco los mandamientos que Dios les había dado. Estas palabras es tan importante que miren, estamos trabajando de Pablo a Isaías y ahora en la misma voz de nuestro Señor Jesucristo. Dice en Mateo 7, 6, 8. Dice el Señor: hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito: este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, pues en vano me honran, dice el Señor, enseñando como doctrinas mandamientos de hombres, porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres. En la propia boca de nuestro Señor Jesucristo. Como vemos este versículo, esta enseñanza están desde el Antiguo Testamento por el profeta Isaías, después por nuestro Señor Jesucristo y también por nuestro apóstol Pablo. ¿Cómo podemos ver que desde los tiempos proféticos, los tiempos antiguos, hasta el tiempo que vino nuestro Señor Jesucristo, el pueblo no había cambiado? No había variación en el corazón del pueblo que decía que amaba y que servía a Dios. Lo peor también, hermanos, que este espíritu ha llegado hasta nuestros tiempos. Entonces nosotros podemos ver que el espíritu de sueño, este espíritu de estupor, está obstaculizando el caminar de muchos creyentes hoy en día. Entonces no estamos en obediencia a la palabra del Señor. Y esa es la preocupación del apóstol Pablo, que nos dejó desde que él estaba en su ministerio. En esta carta a los romanos nos hace ese llamado a nosotros, al tiempo actual en que estamos viviendo. Así que nosotros vemos que en el tiempo de Jesús estos fariseos habían agregado muchas ordenanzas, muchos estatutos, muchas reglas y muchos ritos que el pueblo estaba siguiendo antes que seguir obedecer prácticamente a la palabra de Dios. Es triste que hoy nosotros vemos que se practican ordenanzas y enseñanzas que han sido enseñadas por líderes, por maestros en las iglesias, cosas que no están en la Biblia. Nosotros podemos ver que precisamente para estas fechas en las que estamos viviendo ahorita, que se celebra la Pascua, y entonces a nivel mundial hay muchos países que dicen celebrar la Pascua, pero ¿cómo la celebran? ¿Cómo la celebran? Con tradiciones de hombres. El Señor Jehová les dijo que esta Pascua se iba a celebrar por todos los años, por todas las generaciones, recordando cuando Él los sacó de Egipto al pueblo de Israel, y les dijo que iba a ser una celebración por siempre, recordando ese hecho histórico y portentoso cuando Él les abrió el mar y los sacó de la esclavitud. Pero ¿qué pasó? Que a nuestros tiempos nos han llegado tradiciones que, bueno, ¿qué dicen? Celebrando huevos de Pascua, dicen, hay que buscar unos huevitos de Pascua, hasta usan el nombre. Eso no se sabe ni de dónde ha salido. Hay otros países que sus tradiciones son de recorrer imágenes y recordar supuestamente el sacrificio de Cristo con imágenes por las calles. Hay mucha gente que ya es más eso que dicen, bueno, estamos en Pascua, estamos en Semana Santa, le llaman, y van para los mares, van para las playas, y van en borrachería. O sea que hay unas tradiciones terribles que nada tienen que ver con lo que la palabra de Dios nos ha enseñado. En esas naciones pues habrá desconocimiento, habrá ignorancia o desobediencia a no querer cumplir lo que ya está escrito. Entonces ahí viene un engaño tremendo en que muchos que ignoran la palabra van siendo guiados por ciegos y ellos mismos van siendo ciegos. Entonces hoy en día nosotros podemos ver que hay cosas buenas que se profetizan, que se hablan, pero que también en medio de ese cúmulo como de tinieblas, de oscuridad, de sueño, se predica se predica promesas de una vida abundante, de una vida próspera, y entonces han también hasta tergiversado el evangelio del reino por un evangelio de prosperidad.
palabras endulzantes, con mensajes que carecen verdaderamente de un llamado a un arrepentimiento de todas esas cosas malas y que volvamos al camino de Dios. Hace falta un llamado para que se deje el pecado, un llamado para que se busque la santidad, un llamado para producir un buen fruto, un mensaje que disponga para Dios un corazón que lo adoremos en espíritu y en verdad como Él lo ha demandado y lo está demandando. En pocas palabras, nos hace falta a nosotros, hermanos, creyentes en el Señor, un mensaje que nos lleve a anhelar las cosas celestiales, las cosas de Dios y no las terrenales, no las que traigan este gozo a la carne, no el disfrute de los ojos, no, sino el adorar en espíritu y en verdad al Señor. Preparar un mensaje que nos prepare en el tiempo que vamos a habitar con Él. ¿Cómo vamos a habitar con Él? Para poder anhelar eso, tenemos que conocer qué es santidad. Porque Él dijo, ser santo porque yo soy santo. Tenemos que anhelar ese vestido de lino fino, limpio, para que seamos aceptos a Él. Entonces, es un tiempo en que el mensaje que debemos de estar escuchando es el que nos debe de estar preparando para irnos con el Señor. Amén. Jehová mostró al profeta Isaías la condición moral en que se encontraba el pueblo al que él le dirigió esa palabra. Y en Isaías 39:10 dice, este pueblo es rebelde, hijos mentirosos, hijos que no quisieron oír la ley de Dios, que dicen a los videntes, no veáis, y a los profetas, no nos profeticéis. Lo recto, decidnos cosas halagüeñas, profetizad mentiras. Mira, el mismo pueblo pidiendo que se les profetice las mentiras y cosas dulces, y es lo que hoy nosotros también podemos ver, que se están situaciones que se dan, no generalizando, porque hay siempre el remanente fiel de mi Señor, está su manada, que lo busca con fidelidad conforme manda la palabra. Pero también hay, como nos previno el apóstol Pablo, que se iban a venir tiempos de lobos disfrazados de ovejas y que iban a hacer daño al rebaño. Así que esta situación en la que está el profeta Isaías también es la situación, como les decía, que encontró el Señor Jesús en su tiempo, en su primera venida. Y esta generación que él decía adúltera y perversa, gente incrédula que profesaba tener la ley de Dios, pero que con sus actos exponían su desobediencia al Señor, porque seguían esas tradiciones en vez de las ordenanzas y mandamientos que Dios les había dejado. Y el apóstol Pablo va más allá en su carta a los romanos y también en su carta a Timoteo nos previene de este tipo de generación que también iba a haber en el tiempo nuestro, que Isaías está hablando de la generación que había en el tiempo de él, pero Pablo también a nosotros nos dice en Timoteo 3:1-5. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, dijo el apóstol, porque habrá hombres amadores de sí mismos, serán vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios. Tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, dice el apóstol. Estas palabras, como lo podemos ver, el apóstol las dirigió a nosotros, ¿verdad? A la gente que vivía en aquel tiempo, pero él le dijo, miren, van a venir peores que lo que estamos viviendo nosotros. Personas que profesamos decir, adorar a Dios, pero que con nuestros hechos hacemos nula esa palabra. Entonces, él nos hace ver ¿por qué nos hace ver el apóstol de este tipo de personas con características así? Él nos dice, tendrán apariencia de piedad. O sea que son gente que dirían, ¿verdad? Yo tengo el amor de Dios, yo busco el amor de Dios, es piadosa, hago buena obra. Pero dice que eso es nada más apariencia, que es de lo que nos están hablando desde el Antiguo Testamento. Apariencia, solo de labios, pero en el interior existe toda esta maldad.
El espíritu de estupor o de sueño fue enviado a su pueblo, como les estoy reiterando, como que es consecuencia de la rebeldía y la desobediencia. Isaías 63:10 nos dice: mas ellos fueron rebeldes e hicieron enojar a su Santo Espíritu, por lo cual se les volvió enemigo y él mismo peleó contra ellos. Y en Hechos 7:51 Pablo nos dice: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís al Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. Y en su carta a los Efesios 4:30, por eso nos hace este llamado: y no contristéis al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención. Como podemos ver, la resistencia es al Espíritu Santo, y desde el Antiguo Testamento Isaías así lo dice, que hicieron enojar a su Santo Espíritu. Pablo nos lo vuelve a recordar y nos hace el llamado a no contristar al Espíritu Santo. Porque en eso se basa la incredulidad, en no creer la obra del Espíritu Santo. Y es al Espíritu Santo que se le resiste. Y esto es lo que nos trae la ceguera espiritual, o sea, la incapacidad de ver la luz de Dios, Dios mismo en nosotros. Esto también nos incapacita espiritualmente para que escuchemos su palabra. O sea, que la desobediencia y el resistir al Espíritu Santo es quien nos trae, que ve ojos pero que no vemos y oídos pero que no oímos. Entonces es contra el Espíritu Santo que nosotros nos enfrentamos. Y entonces, en pocas palabras, este espíritu está nublando, está entenebreciendo y está oscureciendo el entendimiento para que no podamos nosotros comprender estas cosas celestiales que el Señor tiene para nosotros. Así que la palabra de Dios es clara en enseñarnos esa obra de las tinieblas. Y Efesios 5:6 dice: porque sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra entrará al reino de los cielos. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. Entonces así es llamada este tipo de personas que profesan creer y seguir a Dios, pero que son víctimas de este espíritu por la desobediencia y la resistencia contra el Espíritu Santo. El Señor Jesús nos enseña en su palabra que Él es luz y que por lo tanto quienes estamos con Él estamos llamados a reflejar su luz. Antes de conocerlo a Él también éramos tinieblas, éramos desobedientes a sus mandamientos y también éramos víctimas de este espíritu de estupor. Pablo nos dice: porque en otro tiempo erais tinieblas, mas ahora sois luz en el Señor, andad como hijos de luz. Efesios 5:8. Y si nosotros todavía, después de escuchar palabras como esta, que nos ayuden a abrir nuestros ojos y a escuchar la voz de Dios, estamos creyendo que podemos tener ese tipo de espíritu todavía en nosotros, aún a pesar de que somos llamados hijos de luz, pues nosotros, el mismo apóstol nos hace ese llamado, pero como un pregón que dice en Efesios 5:14: despiértate tú que duermes y levántate de los muertos y te alumbrará Cristo. Amén. Dios mío, el mismo Señor Jesús también nos dice en el Evangelio de Juan 5:25: de cierto os digo, viene la hora, y ahora es, cuando los muertos oirán la voz del Hijo de Dios, y los que la oyeren vivirán. Entonces el Señor Jesús aquí se está refiriendo a este tipo de muertos espirituales, que están muertos espiritualmente porque no están ni viendo ni escuchando la palabra de Dios que traiga vida a ese ser, que traiga vida a todo su alma, su cuerpo y su espíritu, para que lleve la palabra de Dios. Cuando la luz llega a nosotros por medio de la palabra del Señor, ese evangelio vivifica a esos muertos espirituales. Dice el Señor Jesús en Juan 5:24: de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió,
tiene vida eterna y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. Esto es de lo que nos están hablando todas las escrituras, desde los antiguos escritos. Pasar de muerte a vida por medio de la luz de Cristo en nosotros. Por medio de una palabra, el Señor Jesús nos muestra la condición de su iglesia antes de su venida. Esta parábola del Señor enseña que cada miembro de su cuerpo tenemos que ocuparnos de nuestra comunión con Él, de nuestra salvación, de estar preparados para recibirlos a Él. Esta parábola es simbología de los eventos que tienen que ver con la segunda venida, y es la importancia de que estemos hablando de ella, y es la parábola de las 10 vírgenes en Mateo 25 del 1 al 13. Ahí estamos reflejados dos tipos de personas que estamos esperando la venida del Señor. Y las lámparas representan la palabra de Dios, como lo dice Salmo 119, 105, que lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Las 10 vírgenes están a la expectativa, esperando. Las 10 están con sus lámparas, las 10 cabecearon, las 10 se durmieron, según cuando leemos toda la parábola. Y en las 10 es como que entró ese espíritu de estupor, de sueño, mientras esperaban la venida, o esperamos. Tengo que hablar en plural porque en esta condición estamos todas, dice las 10 vírgenes. ¿Por qué se durmieron? Dice, porque el esposo tardaba en llegar. El esposo avisó desde antemano que él vendría de noche. ¿Por qué sabemos que él vendría de noche? Él dice, vendré como ladrón en la noche. ¿Pero por qué es? Porque en la noche nadie está esperando que él venga. Todos están dormidos. Entonces esa es la manera en que tenemos que entender esta. No es que él viene a robar. Él no roba, por todo le pertenece a mi Señor. Pero sí que es como ladrón en la noche en el hecho que nadie lo está esperando. Todos en la casa estamos dormidos. Y aunque las 10 están dormidas, las 10 vírgenes, pues 5 hacen la diferencia. Porque dice que 5 no fueron sensatas, son insensatas, y 5 son prudentes. Estas últimas estaban muy bien preparadas para recibir al esposo, ya que además de tener sus lámparas llenas, también llevaron un pote aparte, por si acaso les faltaba, se les terminaba. Ellas se apercibieron con lo necesario para asegurarse a entrar a la fiesta con el esposo. ¡Qué bello! Nosotros tenemos que ser como esas mujeres prudentes, prepararnos con nuestras lámparas y nuestro aceite en otro pote aparte. Conocer que el tiempo es ya de esta preparación. Es ahora cuando debemos de estar preparados. Para ellas estar preparados era tener aceite suficiente. Para nosotros estar listos quiere decir que además de haber aceptado a nuestro Señor Jesucristo como Señor y Salvador, tenemos también que estar en obediencia al Espíritu Santo, porque de esa obediencia les hablé antes, para que no le fallemos al Espíritu Santo, como hemos visto que desde la antigüedad el pueblo de Dios le ha fallado en desobediencia. Tenemos que buscar cómo estar obedientes, revisarnos cada día si estamos siendo obedientes al Espíritu Santo. Las 5 vírgenes, aunque se vistieron y se prepararon, no pudieron entrar en el banquete. ¿Por qué? Descuidaron su porción de aceite, descuidaron su comunión con el Espíritu Santo. Ellas, aunque manifiestan respeto por la verdad, la defienden, no se rinden en la obra al Señor, pero sin embargo le resisten al Espíritu Santo en su vieja naturaleza. Y entonces este es el llamado, porque es tiempo, hermanos, es tiempo de escuchar este tipo de mensajes, porque nos ayudan a prepararnos, nos ayudan a revisarnos cómo estamos en nuestro caminar con el Señor. Entonces ellas no tenían comunión con el Espíritu Santo, y aunque procuraron que las otras compañeras les ayudaran en el último momento, no fue posible, porque ellas dijeron, no, a nosotros también se nos puede terminar. Y entonces, ¿qué pasó? Que cada quien tenemos que responder por nuestras propias acciones ante el Señor. Es individual, amigos, la salvación. Ellas le dijeron cuando llegó el esposo, Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondiendo dijo, de cierto os digo
que no os conozco. Mateo 25, 11, 12. Es triste lo que experimentaron las 5 jóvenes insensatas. Podemos entender que eran creyentes, estaban junto a las sensatas, pero tenían ojos y no habían visto, y tenían oídos y no habían escuchado. No estaban preparadas en su caminar con el Señor. Era aquello de apariencia, pero su corazón, dice la palabra, estaba lejos de Él. Es un final triste porque no estaban listas ni vigilantes, no estaban participando de la voluntad de Dios. Y cuando el Señor Jesús les estaba enseñando esta parábola, que a los discípulos de aquel tiempo, yo me imagino que ellos comprendieron lo que el Señor Jesús ya les había dicho anteriormente en Mateo 7, 21, 23, que Él les dijo: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, y era en el día que ya estaban viviendo las vírgenes, muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera los demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y entonces Él les declarará, dice: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Entonces podemos entender que este es el mensaje que Él les está diciendo a estas vírgenes en ese momento. Y entonces esto nos tiene que llegar a nosotros al corazón, a nuestro corazón, para que no querramos estar en este grupo de personas en el día de la presencia del Señor acá nuevamente en la tierra. Cuando Él se dirige a los creyentes representados en las vírgenes prudentes, el Señor se está refiriendo a su rebaño pequeño, a su manada, qué lindo, de la cual habla en Lucas 12:32, que dice: no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Qué lindo, mi Señor. Y en el versículo 35 de este mismo capítulo 12, Él aconseja a sus seguidores fieles mantenerse vigilantes, mantenerse despiertos, y nos dice: estén ceñidos vuestros lomos y vuestras lámparas encendidas, y vosotros sed semejantes a hombres que aguardan a que su Señor regrese de las bodas, para que cuando llegue y llame, le abran enseguida. Amén. Miren qué hermoso. Wow. Hermanos, el apóstol Pablo a través de sus cartas mantiene un llamado constante a que no durmamos, a que nos mantengamos vigilantes. Y es ese mismo llamado del cual nosotros hacemos eco desde aquí, para que estemos atentos, que estemos vigilantes, despiertos, en obediencia al Espíritu Santo, en servir con corazón sincero, velando en oración, escudriñando las Escrituras, hablando su palabra con todo aquel que desee escucharlo y aún los que no deseen escucharlo. Con la enseñanza de esta parábola entendemos que el aceite es el símbolo del Espíritu Santo, que nos aparta del mundo, que nos consagra a Dios, que nos purifica y nos santifica. Esta experiencia la vivió el rey David cuando fue ungido para reinar sobre Israel. Y en 1 Samuel 16:13 leemos que Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante el Espíritu de Jehová vino sobre David. Asimismo, luego que el Señor Jesús fue tentado en el desierto y que comenzó su ministerio, dijo: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres. Me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable del Señor. Miren, después de que el Espíritu Santo ungió a David, ungió al Señor, o sea, la diferencia la hace el Espíritu Santo, y lo vimos también a los apóstoles, a los discípulos, cuando en Pentecostés el Espíritu Santo cambió totalmente sus vidas. Y eso lo tenemos que anhelar, hermano, anhelar la presencia del Espíritu y mantenernos en obediencia para no contristarlo. Así que, mis hermanos, este es un llamado que por medio de la carta a los romanos, el apóstol Pablo aún sigue haciéndonos. Y dice él en Romanos 13:11, bueno, ya se les dijo que conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos.
Y Tesalonicenses 5:6 nos dice, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Y quería recordarles que el Señor desde el Antiguo Testamento, porque desde Éxodo, cuando él estaba haciendo el pacto con Israel, en Éxodo 19:5-6, Él les dijo, si dierais oído a mi voz, desde siempre el Señor ha querido que escuchemos su voz. Amén. Y mire desde cuánto nuestros oídos han estado sordos. Y guardaréis mi pacto, dice el Señor, seréis mi especial tesoro. Amén. Qué cosa más linda. Mire lo que somos para Dios cuando le obedecemos, cuando guardamos su palabra. Así que concluimos con la palabra de nuestro Señor Jesucristo en Marcos 13:32-37, que dice, velad pues, porque no sabéis cuándo vendrá el Señor de la casa, si al anochecer, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Mire, toda la noche, no sabemos a qué hora, pero en una de ese tiempo, para que cuando venga de repente no os halle durmiendo, y a los que a vosotros digo, a todos los decimos, velemos. Amén. Amén. Qué maravilloso mensaje, poderoso, con una claridad, mis amados hermanos, cómo Dios nos ama, cómo Dios nos está hablando, nos está recordando que nos alineemos a Él. Amén. Que le busquemos, que entremos, que dejemos todo lo que nos esté estorbando. Si estamos adormecidos, si hemos encontrado que por algo que la hermana ha compartido y nos encontramos ahí, salgamos de ahí.